Entonces la trascendencia de los plasmodesmos es muy grande, ya que cumplen esa función que tienen las uniones estrechas en los tejidos animales de unir los citoplasmas de dos células de tal manera que ellas estén intercomunicadas. En el caso de las células vegetales, a través de la pared celular, si no podrían tener comunicación directa entre ellas. Los plasmodesmos son bandas delgadas de citoplasma que van a pasar de un lado a otro y que tienen un desmotúbulo. Ese desmotúbulo es membrana del retículo endoplásmico, que pasa de una célula a otra a través del plasmodesma. Fueron descritos por primera vez cerca de 1800 o 1879 y hacen que las células de planta puedan superar el hecho de tener una pared rígida que las separa y poder comunicar entre sí. Dentro de los plasmodesmas son muy importantes las proteínas G. Esas proteínas G son proteínas integrales que van de la hemicapa interna, porque esa es la membrana plasmática o plasmalegma, van de la hemicapa interna del plasmalegma o membrana celular a la hemicapa externa de la membrana del desmotúbulo, que recordemos que es del retículo endoplasmático. Entonces se forma esta estructura porque estas proteínas G están conectadas a uno y otro lado por medio de un puente, ¿verdad?, que se llama el túbulo central, o extensiones que llaman túbulos centrales, y entonces se forman estas estructuras que si las viéramos transversalmente parecerían un colador o una criba, ¿verdad? Entonces forman como microcanales. A lo largo de esos microcanales, pues pasa el citoplasma y esto recorre todo el grosor de lado a lado en el plasmodesmo. Bueno, aquí vemos la vista como si la viéramos transversalmente, entonces ven que se forma como una criba colador por donde pasan los fajos de citoplasma. Todas las sustancias pueden pasar de esta célula a esta otra célula, las sustancias, los mensajes, las sustancias mensajeras. Conceptos para aclarar conceptos. Simplasto o simplasma es la unión o el conjunto de todos los protoplastos delimitados por sus membranas plasmáticas e interconectados por plasmodesmos. Podemos ver que todas esas células de la planta están conectados. Entonces toda esa materia viva, todo ese protoplasto vivo, todas esas células están conectados. A la unión de todos los protoplastos vivos conectados por plasmodesmos lo llamamos simplasto o simplasma. ¿Qué es el apoplasto o apoplasto? Todas las paredes celulares juntas. Entonces, toda esa parte no viva, digamos, el continuum de las paredes celulares se llama apoplasto. Las paredes celulares y los espacios intercelulares, porque hay espacios entre las células. Transporte simplástico es cuando una sustancia pasa a través del simplasto, es decir, a través de la parte viva de la planta. Y transporte apoplástico es cuando pasa a través de las paredes, puede pasar por las paredes y ir de un lado a otro. Entonces, transporte simplástico y apoplástico. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando el agua entra por un pelo radical absorbente de la raíz, puede los minerales o las sustancias entrar al interior de la planta vía simplástica o vía apoplástica. Aquí en azul vemos la vía simplástica, va atravesando los plasmodesmos y los protoplastos hasta llegar al centro de la raíz, o la vía simplástica cuando lo va haciendo a través de la pared celular. Bien. Los plasmodesmos se clasifican según su origen en primarios, si están formados durante la citoquinesis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se forma la pared primaria, el flamoplasto, la pared primaria, ya se forman ahí los primeros plasmodesmos, entonces son plasmodesmos primarios. Secundarios son cuando ya se formó la pared, y después de la división celular ya se formó la pared, y entonces enzimas especiales vienen ahí a hacer huequitos y a que empiecen a ocurrir pasos de citoplasma y a que empiecen a darse los plasmodesmos. Entonces esos son positoquinesis y son muy importantes para comunicar células de diferentes orígenes, o sea, de orígenes ontogénicos diferentes. Las células iguales del mismo tipo normalmente están unidas por plasmodesmos primarios y las células de tipos ontogénicos diferentes por plasmodesmos secundarios. También los plasmodesmos pueden ser simples si solo un desmotúbulo y un plasmodesmo, un canal, o pueden ser complejos, ramificados, ¿verdad? Y pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Aquí estas dos células forman estos plasmodesmos en rojo durante la citoquinesis, entonces son primarios y las células son del mismo tipo.
Aquí ya estas células se dividen y tiempo después se forman plasmodesmos que además son secundarios y que van a comunicar una célula de un tipo de tejido con una célula de otro tipo de tejido. Entonces esos en violeta serían pues secundarios. Aquí vemos esta foto muy bonita de plasmodesmos primarios. Se está formando, esta dice que es en la tuca sativa y que se están formando aquí esta pared primaria entre estas dos células hijas, y aquí se está viendo las vesículas que provienen del complejo de Golgi, del retículo endoplasmático, y se están formando los plasmodermos. Esto es un plasmodermo pues primario. En una etapa avanzada ya se ven más bien formados estos plasmodermos a través de la pared que está ahí en formación, en crecimiento. Y aquí ya están maduros, ya se formó la pared celular, que la vemos aquí, toda esta parte de acá, y ya aquí vemos un plasmodermo, y como vemos el desmotúbulo aquí en medio, ya este está bien formado, entonces es un plasmodermo ya maduro, bien formado. Esos secundarios dijimos que se formaban entre células ontogénicamente distintas. Ahí se da la formación de estos plasmodermos. Y como decíamos, la estructura de ellos puede ser simple o puede ser ramificada y compleja. Para el caso de los plasmodermas secundarios, digamos, si esta es una célula y esta es otra célula, esta es una célula y esta es otra célula, se sabe que cada célula colabora con la formación de la mitad del plasmodermo. Y a medio camino dentro de la pared se comunican lo que venía de este lado y lo que venía de este otro lado. Y bueno, entonces ahí ocurre la fusión de membranas y se termina de formar el plasmodermo secundario. Los plasmodermos secundarios se pueden ramificar, ¿no?, y producir cavidades adentro de la pared. En esta foto está muy bonita, es en Pinus strauss, en parénquima de prueba de Pinus strauss. Y entonces vemos aquí cómo estos plasmodermos se van ramificando y van causando pues concavidades adentro de la pared. Entonces tienen morfologías complejas y muy bonitos. Pueden sufrir ramificación los plasmodermas primarios y podrían a posteriori sufrir ramificación, y entonces parecen plasmodermas secundarios porque están ramificados, pero en realidad eran plasmodermas primarios. Entonces a veces es difícil distinguir cuando un plasmoderma es primario, secundario. Si está ramificado es difícil porque podría ser cualquiera de los dos. Entonces cuando es difícil reconocer el origen, si es primario o secundario, simplemente lo llamamos plasmodesma modificado. Esta MC sería la cavidad media que causa este plasmoderma adentro de las paredes celulares que comunican a estas dos células del floema. Y bien, finalmente vamos a hablar de la pared celular, que es muy importante. Aquí vemos en café la pared celular rígida. Tenemos dos células vecinas, esta foto está muy bonita. Aquí tenemos una célula, aquí la otra, con sus correspondientes paredes. El material y el espacio que tiene aquí proteínas y otros materiales que separa estas dos paredes se llama lámina media. Lámina media. Tengo una pared y la pared de la célula vecina. A veces hay pared secundaria, que quiere decir que la célula después de cierto tiempo produce una segunda pared hacia adentro. En ese caso, si es aquí, aquí vemos esta delgada sería la pared primaria, esta más gruesa la pared secundaria, y aquí tendríamos la membrana celular de esta célula y ya después el contenido de la célula. ¿Todas las células tienen pared secundaria? No, solo ciertas células, por ejemplo de ciertos tejidos, o en ciertas plantas también cuando tienen crecimiento secundario. Entonces no todas necesariamente van a tener pared primaria. No todas necesariamente van a tener que tener paredes secundarias. Eso viene con el tiempo, con la edad, y también en ciertos tejidos y en ciertas plantas también que tienen ese tipo de crecimiento. Aquí tenemos varias células, ¿verdad?, unidas por plasmodermos a través de sus paredes. Entonces ve la importancia del plasmodermo. Este material y este espacio de aquí, este compartimento aquí es la lámina media. Como ya vimos, las paredes dan forma, sostén a la célula y también son una barrera y también permiten la comunicación con el exterior. Es metabólicamente activo, tiene enzimas para el transporte, para la absorción y secreción de metabolitos y otros compuestos. A la pared celular llegan los receptores de señales de la membrana celular o plasmolema. También pueden secretar sustancias que sirven para la señalización intracelular y la regulación de la
diferenciación celular. Entonces vean que es bastante complejo. O también para la defensa, como por ejemplo acá, que tenemos un invasor fúngico, un hongo que llega a la pared celular, produce oligosacáridos que son como antígenos, que aquí se llaman elicitores, pero cumplen la función de antígeno. Y en la célula, en la pared vegetal de la célula, ¿verdad? Se sensan, se sienten la presencia de esas moléculas, y entonces esas moléculas viajan a través de la pared y activan a receptores que generan una señal celular que puede llevar factores de transcripción al núcleo, y por ejemplo en este caso específico se activan los genes relacionados con la defensa, por ejemplo. Los genes que producen, por ejemplo, fitoalexinas, que es un tipo de antibiótico, o puede ser otra respuesta a la invasión, que la pared se empieza a llenar de calosa, de ligninas, ¿verdad? De suberinas, que son sustancias también que endurecen e impermeabilizan para hacer como una barrera física contra esos patógenos, qué sé yo. Entonces, vean que también en la pared celular es importante porque ahí se reciben esas señales y se señalizan los receptores de la membrana celular. En cuanto al origen de la pared, ¿verdad? Y la constitución, veamos que las celulosas están compuestas de glucosas de unidades de 2 en 2. Cada unidad de 2 glucosas se llama celobiosa. Estas van a formar las celobiosas moléculas de glucosa que se van a juntar en microfibrillas, que se van a juntar en fibras más gruesas, y esas son las fibras que vemos en la pared. Como vemos acá, el complejo celulosa sintasa está acá en la región de la membrana celular. Recordemos que iba caminando sobre microtúbulos gracias a proteínas motoras y va formando las cadenas de celulosa que se van metiendo en la pared celular. Y entonces en esa pared celular vamos a encontrar otros glicanos, otros tipos de componentes, no solamente los componentes celulósicos y nada más. Aquí vemos de nuevo esa estructura, vemos la estructura de la celobiosa. Vean que entre glucosa y glucosa el enlace es beta 1,4. Esos son los enlaces en la celulosa, por eso es que la celulosa es difícil, nosotros no podemos digerir, perdón. Y esas celobiosas forman moléculas de glucosa que forman microfibrillas. Las microfibrillas se empaquetan, ¿verdad? Que forman macrofibrillas, y las macrofibrillas forman pues las paredes celulares. Aquí vemos una pared celular primaria y una pared celular secundaria. Si vemos más en detalle la estructura dentro de la pared celular, entonces aquí tenemos las microfibras de celulosa, y vean que entre sí interactúan gracias a glicoproteínas. Esas glicoproteínas también interactúan con otras moléculas que se llaman pectinas. Unas son ácidas y otras son neutras, y esas pectinas, además de interactuar con las glicoproteínas, interactúan con las hemicelulosas que están adosadas a las microfibras de celulosa. Entonces todo junto está interactuando, y todo junto a eso forma el enrejado de la pared celular. O sea que no es solamente la celulosa. Aquí vemos una fotografía muy bonita de una pared celular primaria. La vemos primaria porque está, pues, las fibras son como más, tienen una orientación más enrejada, más flexible, y eso le da flexibilidad a la pared primaria. Ya la pared secundaria es mucho más ordenada y más inflexible, más resistente. Y de nuevo vemos aquí la estructura desde las moléculas de glucosa, pasando por microfibrillas a fibrillas o macrofibrillas, que sería lo mismo. Aquí estas puntas de flecha señalan los puentes que comunican diferentes fibras aquí, microfibras de celulosa. Entonces es un enmallado complejo y que le da realmente resistencia y sostén a la célula vegetal. Continuamos en la siguiente sección de la bioclase.